Bueno, pues sí, un placer también para mí poder estar aquí en esta sesión. Em, no sé si buenas tardes o buenos días, porque al final el mundo digital es tan líquido que lo que es la franja horaria no tiene mucho sentido, ¿no? Pero en todo caso, pues sentiros bienvenidos y bienvenidas a esta clase. Bueno, más que clase lo he titulado inventario, ¿no? Porque una clase requiere de un profesor y es un rol que a veces no me acaba de sentir, no acabo de sentirme muy a gusto en él, ¿no? Pero sí vamos a trazar un inventario para narrar o para tratar de narrar de otra forma el mundo. ¿Qué quiero decir con otra forma, no? Pues con ambición. Básicamente, esa es la palabra que viene a definirlo todo. No sé si estaréis de acuerdo, pero en un mundo asaltado por la IA generativa, donde se está estableciendo, no sé si os habéis dado cuenta o tenéis la misma sensación, un canon promedio, ¿no? En el cual todo el mundo parece escribir moderadamente bien en ese mundo, además del capitalismo de la atención, ¿no? Es más necesario que nunca encontrar un estilo y unas maneras. Ese toque, ¿no? Como en el símil futbolístico que acaba diferenciando a los jugadores, ¿no? Y sobre todo una ambición, ¿no? ¿Una ambición para qué? Para que nuestros artículos, nuestros libros, las notas de prensa, cualquier otro artefacto que se os ocurra, se dote de una resonancia memorable, ¿no? Yo le llamo esa capacidad de que nuestro texto, nuestra idea, nuestro concepto perviva un tiempo en la mente o en la sensibilidad de los lectores. Hay muchas razones por las que escribimos. Una de ellas, a veces, es la que me viene más a la mente, ¿no? Cuando intento explicar a qué me dedico. Es porque, o encontrar el sentido de por qué escribo desde pequeño, ¿no? De algún modo, al menos a mí me sucede, necesito dar forma a ese mundo, a ese vasto y desconcertante espacio exterior, ¿no? En el que nos movemos como pequeños dientes de león, ¿no? Flotando ahí. Y más hoy en día, ¿no? Con la geopolítica como la tenemos, ¿no? Con esos vientos huracanados que nos lanza, ¿no? Trump, ¿no? A veces tienes esa sensación de que no sabes exactamente en qué mundo estamos. Por eso cada vez más la escritura es más necesaria y como dijo Marguerite Duras, ¿no? Escribir al final es intentar saber qué escribiríamos si escribiésemos. Ese galimatías que parece toda una paradoja, no es más que decir que la escritura al final es un acto de descubrimiento, ¿no? Un proceso de exploración y de asumir ciertos riesgos. Y de eso va esta sesión en la que vamos a trazar este inventario. Para tratar de no naufragar, ¿no? En esta búsqueda, en este asumir riesgos que de esta tarde o de esta mañana, no sé, me podéis decir por el chat si estáis acabando vuestro día o estáis empezando vuestro día, ¿no? De repente hay gente conectada fuera de la península ibérica. Pero básicamente para no naufragar, pues me he buscado aquí a cuatro compañeros, compañeras o acompañantes, ¿no? A Julio Cortázar, a Olga Tokarczuk, a Leila Guerreiro y a Italo Calvino. Mirad, ahí hay Ecuador, México y supongo que hay diferentes. Mira, Copenhague, ¿eh? Estamos a la misma tarde, desde París, qué guay. Como Barcelona, bueno, alguien un vecino. Muy bien. Em, Veréis que he escogido, pues eso, a Julio Cortázar, a Olga Tokarczuk, a Italo Calvino y Leila Guerreiro. En- Supongo que los conocéis. Escriben desde sensibilidades, formatos, géneros y épocas distintas, ¿no?
Julio Cortázar, ¿por qué? Porque para mí es un escritor totémico. De hecho, en mi pequeño altar en el escritorio tengo aquí una frase suya, ¿no? Que dice algo así como, nada está perdido si se tiene el valor de proclamar que todo está perdido, ¿no? Y hay que empezar de nuevo. Esa frase es la base también de esta clase y del máster de narrativa de viajes. Y luego tenemos a la premio Nobel Olga Tokarczuk de Polonia. Bueno, Rayuela no se puede terminar porque es infinita, ¿no? O sea, entonces está bien que no la hayas terminado porque no se termina nunca. Aquí me comentan en el chat, ¿no? Olga Tokarczuk, que me llevé una sorpresa porque, bueno, vamos a hablar de su libro Los Errantes. Para mí es un libro oráculo. Y otro día me llevé una sorpresa porque en Twitter o X o actualmente, ¿no? Esa incertidumbre red social, que en principio no deja de ser un agujero de ultraderechas y radicales y colecciones de memes, pero también de apasionados y gustosos por la literatura, ¿no? Y compartí una reflexión, ¿no? Acerca de cómo este libro, Los Errantes, parece como que engloba todas las preguntas y todas las respuestas posibles, ¿no? A partir de una filosofía del viaje. Un post bien sencillo, pues está alcanzando como más de 50.000 vistas y con montones de likes y tal. Entonces, para mí es como un hecho sorprendente, ¿no? Que al final las redes sociales también sirven para este tipo de cosas. Tenemos a Italo Calvino, ¿por qué? Porque para mí es el gran referente de una capacidad que para mí es básica en todo escritor y es renovarse. En cada uno de sus libros rompe la expectativa de los lectores. Y eso es muy difícil. Por ejemplo, tenemos a Gabriel García Márquez, a Gabo, uno de los escritores que también de cabecera, que más amo, pero más allá de que puedas cambiar de género y le leas un relato o una crónica periodística o una novela, no va a haber más sorpresa, ¿no? En cambio, en Italo Calvino sí. Y por último tenemos a Leila Guerreiro, que para mí es una de las piezas y estrellas fundamentales del periodismo narrativo, ¿no? Pero más allá de esta breve presentación que podía hacer de ellos, me gustaría saber, así a simple vista, qué os llama la atención, ¿no? de estos nombres dentro de un espacio en el que estamos hablando de narrativa de viajes. No sé si alguno quiere pronunciarse a través del chat o el sonido de su micrófono. Lex, yo quería preguntarte si cambiaste la diapositiva de la primera o si seguimos en la primera, por las dudas. ¿Sí? Seguimos a la primera. Ah, listo, perfecto. Sí, sí. Perfecto. Bueno, si no se anima nadie, son escritores impuros. ¿Mm? Tanto entre ellos veis que, y tal vez os sorprenda, no hay ningún viajero puro. No, no he optado por Jan Morrison, ni Bruce Chatwin, ni Paul Theroux, ni Javier Reverte, ni Isabel Eberhard, ni Marta Gellhorn, ¿no? Por mucho que la admire muchísimo a la última, ¿no? A Marta Gellhorn, entre otras cosas, por mandar a freír espárragos a Hemingway, ¿no? Incluso. Entonces, ninguno de ellos entra dentro del canon de la narrativa de viajes, de la literatura de viajes. Mm, no es una provocación gratuita ni un afán de romper expectativas de forma compulsiva. Yo creo que los cuatro vais a ver durante esta sesión que nos van a brindar una serie de herramientas y de miradas, enfoques que pueden alimentar y potenciar mucho nuestra forma de narrar cualquier cosa, también los viajes. Si necesitamos una justificación más allá de eso, me puedo armar de ella con Julio Llamazares, a quien entrevisté hace pocas semanas, y en el diálogo que tuve con él me dijo que la literatura de viajes es algo tan viejo como el mundo, ¿no?
y que me mencionó un poco, ¿no? El hecho de que todos los libros fundacionales de todas las literaturas son libros de viajes. Y es más, todos los libros no dejan de ser un viaje en el espacio o en el tiempo, me dijo, ¿no? Y en esta sesión, pues nos centraremos en estos cuatro libros que forman parte o van a formar parte de la bibliografía recomendada que estamos preparando para los estudiantes del máster de narrativa de viajes. Vamos a empezar con las ciudades invisibles, vamos a seguir con los autonautas de la cosmopista, con los errantes y con los suicidas del fin del mundo, ¿no? Crónica de un pueblo patagónico. Al final son cuatro instrumentos fundamentales que nos van a dar una serie de herramientas. Vamos con el primero, con Italo Calvino. Él entra en este cuarteto, que luego veremos que en realidad es un quinteto, porque por su capacidad de traducir la geografía en conceptos memorables. Vamos a adentrarnos en una serie de ciudades invisibles, que es el nombre, es el título de su libro, del libro que publicó en 1972. Y nos vamos a entrar en esas ciudades invisibles a partir de un diálogo ficticio, perdón, entre Marco Polo y Kublai Khan, ¿no? El gran emperador. Es una serie de relatos de viajes que Marco Polo narra a Kublai Khan, ¿no? El emperador de los tártaros. Se lee como una novela, pero también es un ensayo, ¿no? Porque hay muchos fragmentos de metaliteratura en los que Italo Calvino reflexiona acerca de la literatura y del viaje, y también se puede leer como un largo poema sobre la condición humana. Yo muchas veces lo leo o lo tomo como eso, como un largo poema en prosa sobre la condición humana y sobre las ciudades, ¿no? Ese elemento urbano que hoy en día define nuestra cultura y que con nombre de mujer aparece en el libro de Italo Calvino como arquitecturas fantasiosas, imposibles, ¿no? Con jardines colgantes, barrios microscópicos y ciudadanos que a veces parecen pequeños insectos que van pululando por ahí, por urbes laberínticas, ¿no? Con forma de telarañas y proteicas, y tan sinuosas o voluptuosas como si las hubiera imaginado el propio Botero, ¿no? Pero en literatura, y ahí radica la grandeza de la literatura, es que lo que no puede existir sí que se puede ver o se puede leer, ¿no? Y vamos a imaginar en nuestra mente. Italo Calvino en este libro nos convierte en observadores y en tertulianos, aunque silenciosos, ¿no? Porque tenemos que guardar eh, honores al gran Khan, pero somos invitados a una conversación, a un diálogo excepcional entre el emperador y el gran viajero y explorador Marco Polo. Os voy a leer un pequeño fragmento que os dejaré en un PDF más adelante. Se puede compartir en el espacio, si no, que me corrija Aileen, en el espacio o no sé si lo ha compartido ya en el chat ya, lo subí en el espacio del curso, ¿no? Pero voy a decir que no es que Kublai Khan crea en todo lo que dice Marco Polo cuando le describe las ciudades que ha visitado en sus embajadas. Pero es cierto que el emperador de los tártaros sigue escuchando al joven veneciano con más curiosidad y atención que a ningún otro de sus mensajeros o exploradores. Lo que me interesa es eso, que, que Kublai Khan escucha por encima de todos los exploradores más y con más atención a Marco Polo, ¿no? Eh, en un capitalismo de atención, ¿no? Como en el que nos desenvolvemos, ¿qué significa algo así, no? Pues lo significa todo, porque en definitiva, como escritores, narradores, creadores de contenido, luchamos en un ecosistema de contenidos casi infinitos, ¿no? Con ese scroll infinito, multiplataforma además, y en el que hoy en día se puede desarrollar a gran volumen y producir a gran volumen, ¿no? A través de la IA, ¿no? Competimos todos por unos pocos minutos de atención. Entonces,
que nos convirtamos en narradores como con la eficiencia de Marco Polo, ¿no? Va a procurar que el público nos lea con más curiosidad y atención que al resto de contenidos o narradores, ¿no? ¿Por qué creéis que Kublai Khan escucha a Marco Polo más que a los otros exploradores? Es lo que vamos a tratar de desarrollar, ¿no? Resulta que si bien la narrativa de viajes tradicional se apoya en tres pilares, ¿no? Que es el territorio, que es lo desconocido, el viajero, que es el testigo o el testimonio, y el relato, que es la transmisión fiel y casi notarial, ¿no? De lo visto. En ese campo en ese campo de ideas, ¿no? De territorio viajero, relato, el viajero que legitima su voz simplemente por haber estado allí, ¿no? Por haber estado allí, volver y poder narrar. Eso es el esquema clásico. Pero Italo Calvino le da la vuelta a todo esto con las ciudades invisibles y con este Marco Polo. ¿Por qué? Porque el viaje no garantiza ni siquiera la verdad en este libro. Marco Polo podría no moverse del Palacio del Gran Khan en absoluto y el efecto del relato, de los relatos que consigue, sería exactamente el mismo. De hecho, él lo dice, daría lo mismo que no te movieses de aquí, ¿no? Le dice Gengis Khan, ¿no? El Gran Khan a Marco Polo. Parece como que tienes una capacidad que hace que no sea necesario ni siquiera que te muevas o que salgas de este salón, ¿no? Es decir, el valor del relato, nos demuestra Italo Calvino con este Marco Polo, no está en la experiencia del trayecto, sino en la capacidad de transformar esa experiencia en un pensamiento, ¿no? Y hacerlo memorable. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la diferencia, no? Si leéis el libro, veréis que mientras los otros informan, Marco Polo revela, ¿no? Los embajadores tradicionales lo que hacen es entregar datos cerrados, le pasan cifras cuantificables y administrativas al Gran Khan. Y ese es un lenguaje que reduce el mundo a un simple inventario. Son las famosas listas de las 10 cosas que hacer en Venecia, que están matando al periodismo de viajes, ¿no? Marco Polo, en cambio, no clausura nunca el sentido de la ciudad que está explicando al Gran Khan. Con sus narraciones, al contrario, abre espacios de interpretación. Sus relatos no pretenden nunca agotar la ciudad en sí, sino que la acaba sugiriendo, acaba trascendiendo de esa forma la materialidad de las ciudades. Y a eso es la que nosotros tenemos que llegar con nuestra ambición de narradores. Trascender la simple materialidad del lugar en el que nos encontramos. Él no dice la ciudad es así y la enumera, sino, y es muy importante y es el hecho diferencial, esto me hizo pensar esta ciudad. De ahí que las ciudades de Marco Polo, tal como las narra, estén hechas de relaciones, ¿no? La aplicación directa que podemos tomar de toda esta enseñanza es que la narrativa de viajes, yo creo que hoy en día la más potente, no se limita a responder cómo es el lugar, porque en definitiva casi todos los lugares del mundo ya están explicados. Para mí, lo fundamental en la narrativa de viajes hoy en día, esa narrativa que puede ser memorable y que va a pervivir en la sensación del lector, es esa que hace que la narración del lugar active emociones y sentimientos y reflexiones en nosotros como lectores. Que encienda, como un profesor que me decía de teoría de la crítica literaria, encender pequeños brillos, ¿no? Pequeñas luces que luego los lectores y los alumnos puedan ir siguiendo. Eso es lo que yo creo que tiene que hacer la narrativa actual. El lugar también
en Marco Polo, eh, Marco Polo se convierte en el espejo del viajero, ¿no? En Calvino, cada ciudad es también de una variación del propio Marco Polo. Y él lo dice con claridad. Dice, al llegar a cada nueva ciudad, el viajero encuentra un pasado suyo que ya no sabía que tenía. Eso es hermoso, ¿no? Con nuestra capacidad de narración, o con nuestra capacidad narrativa, podamos encender pequeños recuerdos en el lector, que el lector creía olvidados, es algo casi demiúrgico, ¿no? Casi mágico. Eh, Implica esto en la narrativa de viajes que el viaje igual revela al mundo, ¿ok? Como al sujeto que la atraviesa. Y eso es súper importante. Ya no estamos hablando de unos relatos de viaje, de un viajero victoriano, que parece que llega del punto A al punto B sin que eso le afecte. Estamos hablando de que hoy en día el viaje es una experiencia que nos transforma y eso se tiene que notar en nuestra narración. Y además eso rompe con la falsa objetividad que hay en el género de la literatura de viajes. El género de la literatura de viajes entronca directamente con el periodismo narrativo y por lo tanto se le cree revestido de una objetividad que lo legitima. Y la legitimidad del género de la literatura de viajes no debe basarse en eso, ¿no? No debe basarse en la subjetividad, o sea, en la objetividad, sino en la subjetividad, en la memoria o incluso en las contradicciones. De hecho, Marco Polo habla con un lenguaje poético, eh, que es el lenguaje del emblema. Al inicio del libro, incluso Marco Polo ni siquiera domina las lenguas del imperio. Si os fijáis, muchas veces se expresa con objetos, con gestos, con escenas condensadas, pero leemos que todo lo que Marco Polo mostraba tenía el poder de los emblemas, de las filigranas, que una vez vistos no se pueden olvidar ni confundir. Es decir, que al final un símbolo nos agota y si nosotros tenemos esa capacidad de convertir en símbolos la experiencia, los lugares, vamos a hacer que eso no se olvide por parte del lector, ¿no? Eh, en Tamara, por ejemplo, Marco Polo muestra que el viajero no ve cosas, sino signos, ¿no? Dice exactamente, dice, la ciudad dice todo lo que debes pensar de ella. Esto Esto nos lleva también a replantearnos, al aplicarlo en la narrativa de viajes, a replantearnos cosas, ¿no? Como os decía, los lugares ya están narrados. ¿Por qué? Porque hay guías infinitas, hay clichés, hay imaginarios, hay expectativas que podemos seguir o romper, tenemos esa libertad. Y al final, yo creo que lo que hace la narrativa de viajes valiosa no es reproducir esos clichés, esas guías, esos imaginarios que todos sabemos, sino interrogarlos, ¿no? Luego también hay otro aspecto súper importante en Marco Polo. Em, Marco Polo es capaz de dejar vacíos en la descripción que le hace a Kobe Khan, ¿no? No se avergüenza de ello. Los informes que recibía el gran emperador, los informes habituales lo decían todo, exactamente todo, literalmente todo. Marco Polo deja huecos y en esos huecos dejamos espacio al que nos escucha y al que nos lee para pensar y reflexionar. Lo dice, ¿no? Lo que hacía precioso para Kublai Khan cada hecho narrado por Marco Polo y tal, era el espacio que quedaba en torno. Un vacío no colmado de palabras, nos dice Italo Calvino. Y para mí, hoy en día, que además estamos rodeados de palabras y todo el mundo habla y todo el mundo comenta, esos espacios, esos resquicios que podemos dejar en nuestra narrativa, eh, permiten respirar al lector también y permiten que confiemos en él, ¿no? Y en su capacidad de reconstruir lo que nosotros dejamos sugerido en pequeños espacios en blanco, ¿no? Y esa es una de las claves más profundas del libro de Las ciudades invisibles. El sentido no nace de lo que se dice,
Marco Polo no impone una interpretación a Kublai Khan, sino que invita a deambular en su propio imperio. Ese imperio que, desafortunadamente, al ser tan poderoso, no puede ni siquiera visitarlo, ¿no? Porque no puede alejarse de su palacio, ¿no? Todo esto nos da una lección, y es que la narrativa de viajes deja de ser una conquista, una apropiación y una clasificación del mundo. Ya no estamos con las crónicas de Indias, ¿eh? Italo Calvino lo que nos demuestra es que al final tenemos que dejar como narradores del mundo espacios en nuestras narraciones para que el lector o el oyente lo interprete. Por ejemplo, recuerdo en Las ciudades invisibles Anastasia, ¿no? Que es una ciudad donde se rige por un deseo tan fuerte que al final llega a esclavizar a sus habitantes, ¿no? O Tamara, que es todo un símbolo, ¿no? Porque todo en esa ciudad está rotulado con enseñas y con cartelitos, ¿no? De tal forma que al final, como está todo lleno de cartelitos indicando lo que es cada cosa, borra el sentido de la misma ciudad y desaparece, ¿no? Eso para mí es lo bonito de las ciudades invisibles de Italo Calvino y de su propuesta, ¿no? Pero más allá de toda esta abstracción por la que tal vez os estoy apabullando un poco, tiene una puesta en práctica muy evidente, ¿no? Os propongo, y es algo que os propongo como, como propuesta, ¿no? Em, Como unas reglas operativas que podemos llegar o que yo os propongo que pongáis en práctica en vuestros ejercicios de narración, ¿no? Intentad no describir los lugares, sino las relaciones que se pueden establecer en esos lugares. Las relaciones entre el espacio, el tiempo, la memoria o el deseo, ¿no? Tratemos de no explicar exactamente todo, porque aparte tenemos que desconfiar de los adjetivos, porque aparte los adjetivos no significan lo mismo para cada uno de nosotros, porque al final cada uno de nosotros tenemos una experiencia con el vocabulario y con el mundo que hace que un adjetivo no sea tan objetivo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tratemos de evocar. ¿Cómo se hace? Sugiriendo. ¿Cómo evitamos no explicar? Evitar la excesiva descripción, ¿vale? Cuando tú te pasas de frenada en una descripción. El arte, el mayor arte, el arte más complicado, uno de los artes más complicados a la hora de narrar es describir dónde me quedo y dónde prosigo, qué es esencial y qué no, ¿no? Entonces, si conseguimos encontrar ese equilibrio y sugerir y evocar más que describir, también vamos a hacer que esa narrativa, esa narración destaque por encima de otras que son más homogéneas. Para ello tenemos que confiar en la inteligencia del lector. Mucha gente me dice, no, es que el lector no quiere esto. Bueno, no sabemos lo que quiere el lector. Vamos a sorprenderle, ¿no? Muchas veces nosotros mismos nos ponemos reglas al respecto. Aceptemos la subjetividad como método, ¿vale? No existe, olvidémoslo, no existe la mirada neutral, ni siquiera en el periodismo más de cabecera de la sección internacional. No existe la mirada neutral. Cada periódico tiene una línea editorial, el título, el subtítulo, desde dónde escribes, las fotos que se escogen. Nada es neutral en ese sentido, en el trato de las noticias. Por lo tanto, aceptemos que nuestras narraciones se tienen que basar en la subjetividad como método. ¿Mm? Y de esa forma también podremos revelarnos como sujeto en esa travesía, en esa narración del viaje, ¿no? Dejemos restos, no conclusiones, ¿no? Todo tiene que estar concluido, que es como una manía muy moderna, ¿no? Dejemos que el lector, como Kublai Khan, se pierda, ¿no? En su imaginario, deambule a partir de lo que nosotros le estamos narrando. Y sobre todo, para mí también es algo súper importante, y por eso he escogido las ciudades invisibles, no tengáis miedo
de entender el viaje como una forma de pensar, porque el desplazamiento muchas veces es mental antes que geográfico, y eso tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y creo que la gran posibilidad y la gran potencia futura de las narraciones y de la narrativa del viaje y del género del viaje hoy en día es esa capacidad de abrir espacios para la reflexión y el pensamiento. Si queréis y si os sentís a gusto, os puedo retar a improvisar en un minuto o hacerlo en casa. O sea, es un ejercicio de sacar brillo al estilo. Improvisar en un minuto una descripción en 50 palabras del lugar en el que estáis, ¿no? Asistiendo a esta sesión, al modo de Marco Polo. Os dejo un minuto para que hagáis al menos ese ejercicio mental, ¿no? Y si queréis compartirlo en el chat libremente, lo podemos leer entre todos, ¿no? Ya posteriormente pasaremos a nuestro segundo invitado para confeccionar este inventario de narrativa impura, ¿no? que he nombrado. Mm, si os habéis, si os habéis inspirado, no penséis demasiado en el ejercicio. Intentar que sea algo como improvisado, ¿no? Si os sentís con energía para la propuesta. No sé si os voy a compartir, además, mientras hacemos este ejercicio, en el chat un enlace de algo que me pareció súper interesante a raíz de las ciudades invisibles. Es un recorrido temático que hicieron en el Museo Thyssen, en el que hicieron una combinación entre las ciudades invisibles del libro con algunos de los cuadros de la colección del Museo Thyssen. Creo que es una bonita forma, ¿no? También de innovar. No deja de ser una narración. El Museo Thyssen escogió esta forma para narrar parte de su colección, ¿no? Y me parece muy brillante las conexiones entre las obras y, y los textos de Italo Calvino. Bien, no sé si alguien quiere compartir su ejercicio de 50 palabras de descripción de... Mira, aquí hay algo por aquí. Ah, AM, exactamente, no sé cuál es el nombre, pero AM, digamos que AM ha escrito esto que creo que lo podéis leer todo, ¿no? Pero Aska Fenburg es famoso por su combinación de monumentos históricos, vibrante escena cultural y paisajes escénicos, lo que lo convierte en un destino imperdible tanto para los entusiastas de la historia como para viajeros. Eh, Creo que el ejercicio debía ir un poco más allá de, de la narración del lugar, ¿no? No algo tan literal, sino algo como más al estilo de Italo Calvino en las ciudades invisibles, ¿no? Dejar un poco, tratar de evocar el espacio más que definirlo como una guía turística, ¿no? Esto es más, tal vez más interesante, lo de Alexis. Escribo desde un lugar donde no quisiera estar, ¿no? Eso ya nos pone en alerta, ¿no? Como lectores. ¿Por qué? Existe realmente ese murmullo de las personas que hace oficios, envían mails y no sueñan con viajar, ¿no? Qué triste que ya no manden faxes ni telegramas. Bien, ha sacado de una debilidad, porque creo que Alexis está en un entorno donde hay bastante bullicio, ha conseguido pues convertirnos, hacernos una pieza pues realmente evocadora, ¿no? Y memorable. Y hay una reflexión ahí final en la que se ha atrevido, ¿no? Eh, ¿no? Un pequeño viaje al mundo cuando no era tan digital como ahora, ¿no? Con los faxes y los telegramas.
Bien, esa era un poco la idea, gracias Alexis y a M también, por compartirlo. Y un poco es esa la idea del juego, ¿no? Al final, atreveros, si no queréis compartirlo, gustosamente, luego podemos compartir mi correo electrónico, me mandáis y podemos seguir esta conversación más adelante, ¿no? Pero, en definitiva, empezábamos la parte de Italo Calvino haciendo una pregunta, ¿no? ¿Por qué le escucha a él más que a otros exploradores, ¿no? El emperador. Pues bien, al final Kublai Khan escucha a Marco Polo porque no le ofrece dominio, sino comprensión de la realidad de su vasto imperio, ese vasto imperio que él no puede visitar. No le dice cómo gobernarle el imperio, sino cómo leerlo, cómo emocionarse, ¿no? Amarlo o incluso odiarlo. En ese sentido, Marco Polo no es valioso, no le es valioso a Kublai Khan porque haya sido capaz de ir lejos en su imperio y volver, sino porque ha aprendido a mirar de otra manera y sobre todo a narrarla. Y esa es la gran enseñanza que nos da Italo Calvino, ¿no? Con este personaje. Pero bien, vayamos a Julio Cortázar. Justifico mi personaje, mi autor totémico, ¿no? Justifico su presencia, la presencia del gran Cronopio aquí ante todos vosotros esta tarde o esta mañana o este mediodía, porque él representa con este libro la mirada lúdica. ¿M? Él junto a Carol Dunlop. Precisamente este libro, Julio Cortázar lo escribe a dos manos con su compañera su última compañera de vida, Carol Dunlop, que ella fue escritora también, periodista, fotógrafa, una activista y traductora que, que acompañó los últimos años de vida también a Julio Cortázar. Em, este libro, además, para mí es muy emocionante, ¿no? Porque este libro se publica en 1983. Carol Dunlop muere en 1982. La experiencia del viaje en el que nace este libro, ese viaje no aparece en el mejor momento vital de Julio Cortázar ni de Carol Dunlop. Está en una época ya de enfermedades, de depresión, de una tristeza vital, ¿no? Pero aún así consiguen, durante esta expedición en la que nace el libro que os estoy presentando, Eh, es un libro divertidísimo, un libro para nada pesimista, alegre, ¿no? Es un himno a la alegría por la vida, ¿no? A pesar de esa situación ese contexto vital en el que surge, ¿no? Em, y en definitiva, aquí lo que explican Julio Cortázar y Carlos Dunlop es un breve viaje de París a Marsella en su Volkswagen Combi, ¿no? Y es importante, y he escogido, más allá de esta breve anécdota de la que surge el libro, lo he escogido porque nace de una estrategia muy clara, que es la superación del modelo clásico de los exploradores. Os leo un pequeñito fragmento, ¿no? Es un diálogo, está hacia el inicio del libro, ¿no? Y dice, podríamos continuar a este ritmo como los viajeros de las diligencias, deteniéndonos largo tiempo en cada paradero. Podríamos vivir cada día en un parking, fuera del mundo, ¿te das cuenta? Y en este mismo monstruo de la velocidad, hacer un crucero de descanso, con toda libertad. Y sin teléfono, exclamó el lobo, que como se sabe, padece de telefonofobia aguda. El lobo, abro inciso, es Julio Cortázar. Eh, Como muchas parejas de enamorados se llamaban, tenían nombres cariñosos, ¿no? Y Julio Cortázar era el lobo y Osita era Carol Dunlop. Dice, nadie podría encontrarnos, puesto que de nada vale ir a esconderse en la isla más remota, ya que siempre hay alguien que nos descubre y que sabe
por habernos visto dónde estamos, ¿no? Y en cambio, en la autopista, incluso si alguien nos reconoce por casualidad, y ya se verá que esas casualidades no faltan, jamás se les ocurrirá imaginar que estamos en la autopista. Es que esto es brillante, porque ¿a quién se le va a ocurrir viajar simplemente porque estás en la autopista? Quiero decir, rompen con la idea de que la autopista es un medio, ¿no? Muy al contrario, podría servir a nuestra causa y enviar a todos los demonios por una pista falsa, ¿no? Dirían, los vi a la altura de Masón, seguramente iban a Lyon o a Aviñón. ¿Quién podría sospechar que no íbamos a ninguna parte? ¿No? Dicen, sí, dijo el lobo, pero habría que hacer las cosas de manera muy científica. Un libro de viaje, como los antiguos exploradores. Ahí está la clave. Como los antiguos exploradores. ¿Te das cuenta de escribir cada paradero, sus aventuras, las gentes que pasan, ¿no? Este texto, este fragmento es especialmente cautivador y encantador. Al menos para mí lo parece, ¿no? Cortázar y Carol Dunlop exploran parkings y autopistas. Es un libro de viajes en el que exploran parkings y autopistas. Y, a mí me hizo reflexionar, ¿no? ¿Cuál es el lugar más feo o aburrido en el que he estado, ¿no? Cuando conocí este libro. Y es una pregunta que os quiero lanzar también, ¿no? ¿Cuál es el lugar más feo o aburrido en el que habéis estado? Y reflexionar si sobre él podríais decir, aún así, podríais decir algo interesante. Si os animáis a hacer ese, ese ejercicio, os leo también en el chat. Aquí veo que también tenemos a Quito, como una ciudad llena de contrastes, de modernidad y antigüedad. Florencia nos compartió también el aire se dispersa en compañía del único signo del lugar, el del ventilador. El sol interceptado por el toldo. Qué bien, qué bien. Ahí está otro intento de Angelo. Muy bien, gracias, Angelo. Y ahí tenemos ese, como viajar para visitar los hoteles, sí. Con esa cita de andábamos sin buscarnos, pues sabiendo que andábamos para encontrar. ¿No? También es una gran filosofía de viajera, ¿no? Pablo nos dice cómo viajar para visitar solo los hoteles, ¿no? Tal vez se refiere a esos lugares feos, ¿no? En los que hemos podido estar. Yo preparando la clase, me acordé de David Foster Wallace, que, que él escribió un libro, no sé si lo conocéis, bueno, esto sale así como medio borrado, pero es algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer. Y ese algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer era un viaje en crucero. Y es súper divertido porque para él es un lugar feo y aburrido, ¿no? El crucero, el megacrucero, que viene a representar todos los males del turismo de masas, ¿no? Es muy divertido porque además a mí me hizo pensar, ¿no? Porque es un libro que nace como un encargo periodístico y mandan al bueno de David Foster Wallace, que además este es de una de las crónicas, sus crónicas y los perfiles esas críticas literarias que él hizo, es como de las cosas que le puedes leer a David Foster Wallace sin perder tú la cabeza, ¿no? Como la acabó perdiendo él, ¿no? Pero hablaba de que Harper's lo envió a hacer esta experiencia y le pagaron $3.000, así por la cara, ¿no? Para subirse en el crucero y escribir. O sea, me parece fantástico y al final también manifiesta un mundo el mundo del periodismo que ha cambiado muchísimo, ¿no? Pero, pero ahí Alexis también comparte, sí, sí, es como un librazo, ¿no? En- Hay lugares feos, ¿no? De los que también podemos escribir. Pero volviendo a Julio Cortázar, ¿no? Y a ese cómo, a Julio Cortázar y a Carlos Dunlop. Por eso hablaba de que más que un cuarteto es un quinteto, ¿no? Ese cómo, que aparece en ese fragmento que os he leído, provoca una inversión del imaginario colectivo. Ese cómo produce una tensión creativa brutal. Y se arma este libro a través de esa tensión creativa, ¿no? Partir del modelo clásico de los relatos de viajes, de los antiguos exploradores, ¿no? Como referencia, para acabar trazando un artefacto totalmente heterodoxo, ¿no? Un híbrido
que está entre la nostalgia, la burla y definitivamente es lúdico cuando nos olvidamos de que el humor también debe aparecer en las crónicas y las narraciones de viajes, ¿no? Al final es algo como que yo siempre encuentro hecho en falta, ¿no? Creo que además nos toca reírnos un poco del mundo o de nosotros mismos. Y tal vez es algo que que el género de la literatura de viajes se ha olvidado muchas veces, ¿no? Em, la autopista, ¿por qué? ¿Por qué rompe ese imaginario colectivo, ¿no? Julio Cortázar? Porque para vosotros, ¿qué es una autopista, ¿no? Pues al final, una autopista es el símbolo máximo de la velocidad, ¿no? De las vanguardias, el futurismo ha tomado la velocidad eh, como, como, como una referencia, ¿no? Además, la autopista es algo, es un espacio donde prima la funcionalidad y el tránsito sin mirada. Eso es clave. ¿Por qué? Porque en la época en que escriben esto, Marc Augué ya había empezado a hablar del no lugar, ¿no? Pero tal vez tendremos, bueno, todavía no, porque faltaban 10 años realmente, exacto, 1982, 83, 90, no lugar es sobre la década de los 90, si no me equivoco. Con este libro, la autopista es redefinida como un espacio no visto, precisamente porque es algo que creemos que es hiperconocido y no merece nuestra atención. Por lo tanto, se convierte en un espacio no conocido. Y en ese gesto paradójico, ellos se arman de argumentos y se legitiman para poder escribir un relato de un viaje por la autopista. Y eso nos legitima a nosotros para que en nuestra narrativa de viajes contemporánea aparezcan aeropuertos, aparezcan autopistas, ¿no? O carreteras. La ruta 66, ¿no? Como ejemplo, puede ser un tema de una narración de viajes. Los hoteles incluso también, ¿no? En Miedo y Asco a Las Vegas, en Las Vegas, perdón, esa crónica viajera psicodélica, aparecen hoteles y tienen una función muy especial, ¿no? En el libro, esos hoteles, porque vienen a significar los espacios de paranoia, ¿no? Paranoia originada por la psicodelia, ¿no? Y los diferentes fármacos que toman, pero en definitiva no deja de ser un espacio que entra dentro de la narración. Un espacio que hasta entonces no tenía sentido, ¿no? En la narración de viajes. Aparecen ahí el Hotel Flamingo, por ejemplo, que es real, o el The Midnight Hotel and Casino, ¿no? Que se basaron en un par de hoteles reales de Las Vegas para crearlo, ¿no? También pueden aparecer centros comerciales o infraestructuras tan varias o variopintas como un parque de atracciones. Em, lo- el elemento lúdico en los astronautas de la cosmopista aparece cuando Julio Cortázar y Carlos Dunlop piensan en el viaje y lo piensan a partir de una regla. ¿Vosotros qué pensáis? Quiero saber vuestra opinión. ¿Las normas o las reglas limitan o expanden la creatividad? ¿Qué pensáis? Puede ser que os sintáis incómodos si os ponen demasiados límites, o puede ser que en esos límites busquéis mayor creatividad. Os ayudo a pensar. Eh, un soneto clásico, con todas sus normas dictadas desde la tradición literaria, es menos creativo que un poema escrito en verso libre. Al final,
la pregunta tiene un poco de trampa, ¿no? Porque al final podemos ser creativos también dentro de las normas, ¿no? Y dentro de los límites. Y de hecho, esas normas son las que hacen excepcional el viaje de Carol y Julio, ¿no? ¿Por qué? Porque esas normas convierten aquí el viaje en un interesante experimento narrativo. Sí, efectivamente, todo juego tiene unas normas, pues no sería un juego. Y a veces los límites hacen jugar con los márgenes. Pues sí, eh, dice Mari Carmen, ¿no? Em, y pues al final es lo que, a partir de lo que crecen y a partir de lo que escriben o construyen Julio Cortázar y Carlos Dunlop, los antecesores de la cosmopista, ¿no? De la cosmopista, ¿no? Dicen, un libro a escribir que por un lado incorporaría todos los elementos científicos, las descripciones topográficas, climáticas y fenomenológicas. Y por otro lado, contendría un libro, en cierto modo, paralelo, que escribiríamos siguiendo las reglas de un juego de azar, explican en el libro. Reglas tan arbitrarias como 2 paraderos por día y no salir de la autopista. Es que fijaos vosotros o sea, la idea que tuvieron estos dos, ¿no? Y la llevaron a cabo, o sea, prácticamente este trayecto, esta expedición, roza lo artístico, conceptual, ¿no? Podría ser perfectamente pues eh, eh, una acción artística hoy en día, ¿no? Em, entonces, ellos instauran estas normas, ¿no? Porque tienen muy claro que las normas pues no limitan, ¿no? Dice, recorrer la autopista entre París y Marsella, perdón, a bordo de nuestro Volkswagen Combi, equipado con todo lo necesario, deteniéndonos en los 65 paraderos de la autopista a razón de 2 por día, es decir, empleando algo más de un mes para cumplir el trayecto París-Marsella sin salir jamás de la autopista. Me parece como idea muy loca, ¿no? Em, Más reglas, ¿no? Ni siquiera no tienen un mapa y se obligan exactamente a incorporar todos esos elementos científicos. Dice, la obligación de no salir tal y por un lado incorporaría todos los elementos científicos. De hecho, pues cuando vamos leyendo el libro, a veces hay, por ejemplo, pues fotografías que documentan su alto en un lavabo de una estación, ¿no? Introducen dentro de ese juego de formato científico, ¿no? Que van imitando, pues utilizan la bitácora, ¿no? Un listado de qué vamos a llevar, habituallamientos, ¿no? A la usanza de los antiguos exploradores. Em, También, por ejemplo, introducen datos meteorológicos, que dices, bueno, ¿por qué me dices que el día miércoles 2 de junio estamos a 42 grados a las 15:10, ¿no? Es divertido al final. Te comparten la lista de comida y de los bártulos. Todo esto al final no es que busquen una cierta objetividad o que quieran igualar lo que eran los relatos clásicos de exploradores, sino que es una puesta en escena. Los propios títulos de los capítulos y los epígrafes, ¿no? Me reproducen de forma humorística el tono más grandilocuente de las narraciones del siglo XVIII o de los viajeros victorianos, ¿no? Algún título así como Elegio al azar, ¿no? Donde, entre otras cosas, se sospecha la intromisión de fuerzas hostiles cuyos signos son debidamente despistados, a lo que se suma un espionaje entre amistoso e imaginario del que habrá otras noticias más adelante. Me recuerda un poco a esos libros también de aventuras de Julio Verne, ¿no? Con esos capítulos epígrafes que vienen a describir un poco lo que el lector se va a encontrar. Em, Además, ejercicio 1 y 2. Luego lo leemos. Además, los títulos de los capítulos, además de esos títulos de los capítulos, además de ese juego con los clásicos de la exploración, pues utilizan nombres épicos, pero utilizan nombres épicos para cosas que no son épicas.
¿Sabéis cómo, alguien sabe cómo se llama la Volkswagen Combi con la que viaja Julio Cortázar y Carol Dunlop? Se llama Fafner por la ópera. Y ellos mismos, ¿no? Son los autonautas de la cosmopista, algo que nos evoca a los argonautas, que eran un grupo de héroes y semidioses griegos legendarios, ¿no? Que van con Jasón en la nave Argos a buscar el vellocino de oro, ¿no? Al final, lo que están logrando con este artilugio, Julio y Carol Dunlop, es mostrarnos la figura del explorador moderno. Ellos escriben desde ese rol y es desde el rol en el que nosotros también vamos a escribir. No podemos escribir como si fuéramos viajeros victorianos que llegan por primera vez frente a la Esfinge o a la pirámide de Keops, ¿no? Tenemos que tratar de narrar eso de otra forma. Somos narradores y exploradores modernos. Em, de hecho, la lentitud con la que ellos se revisten y justifican su viaje de ir parando y tal, eh, es una rebelión, ¿no? Y se alinea con la figura del explorador moderno, pues que comienza con Baudelaire, ¿no? Y sigue con Walter Benjamin o con Robert Walser o Sebald, ¿no? Sujetos del viaje que ahora ya pueden ser un peatón o pueden ser un flaneur o pasajeros y habitantes temporales, ¿no? La lentitud se convierte en una postura también ética hoy en día, en este mundo hiperveloz. Y también el viaje cuestiona la lógica productiva, porque al final estos dos se están parando arbitrariamente en dos estacionamientos. De forma premeditada, están cuestionando que el viaje no es algo productivo, sino reflexivo. El viaje, para ellos y para nosotros, también tiene que ser un espacio en el que se despierte la creatividad, ¿no? Y al final narrar es detenerse. Por lo tanto, tenemos que disfrutar de ese detenernos. El viaje no depende, con Julio Cortázar y Carlos Dunlop, del espacio recorrido al final, porque lo que están haciendo es pasar por una autopista, sino del tipo de atención que somos capaces de ejercer y de luego traspasarlo a la narración. En el libro leemos, no hay lugares banales, sino miradas automáticas. Y si nosotros queremos narrar de forma sublime, de forma que nos podamos diferenciar de lo homogéneo, tenemos que evitar las miradas automáticas y por lo tanto también la escritura automática, esa escritura homogénea, ¿no? Y tenemos que pensar y reflexionar también que el valor del viaje deja de residir en el destino, sobre todo cuando el destino ya no es una novedad. Yo me acuerdo al principio de trabajar como periodista de viajes y de ofrecer algunos artículos, em, pues me acuerdo de decir, no, es que he estado en Rapa Nui, Isla de Pascua y tal. En ese momento eso no era ninguna novedad, ¿no? Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es reconvertirnos y ver que la experiencia es la que redefine toda la narración del viaje. Esa experiencia se define como un modo de percepción y como una forma de narrar de forma especial, ¿no? Pasemos, pero a otra forma de narrar, ¿no? Olga Tokarczuk. Mm, ¿Por qué está aquí? Porque ella nos permite hablar de el formato constelación. Los libros, los libros que publica o que escribe Tokarczuk suelen tener una estructura muy cuidada, eh, casi gráfica, ¿no? Si pudiéramos hacer un análisis más detenido. Los Errantes, que es el libro que me permite hacer este inventario de narrativas impuras para narrar nosotros los viajes de forma sublime, se titula originalmente Bioguni, que es en polaco, ¿no? Es un tipo de novela fragmentaria e híbrida.
y justifico su presencia también aquí, porque el viaje aquí nos permite pensar en otras estrategias a la hora de narrar los viajes. Para mí, Los Errantes, además, es un libro oráculo que se convirtió en refugio y consuelo mientras escribía mi libro Una vida posible, ¿no? Porque me dio un espejo o un referente que tratar de imitar, ¿no? El libro consta de 116 piezas, ¿no? Que son fragmentos que pueden variar desde la longitud de una sola página, de una sola frase, perdón, a párrafos de hasta más de 30 páginas que se convierten en pequeñas novelitas dentro de la novela, ¿no? El núcleo de la obra se apoya en esos Bioguni, que sí que aparece en el título original, que es una rama de viejos creyentes ortodoxos que se inventa Torkachuk, que consideran que el movimiento perpetuo es un acto sagrado, ¿no? Indispensable para evitar el mal. Y, y entonces, ese libro Constelación, esa novela Constelación, Olga Torcachu la organiza a través de la idea de la hibridación. Lo organiza a partir de relatos, ensayos, incluso apuntes históricos, donde va mezclando lo biográfico con la ficción y la no ficción. Es un híbrido que permite algo muy interesante o bien yo encuentro muy interesante, ¿no? Que le permite a ella diferentes aproximaciones a la realidad. Al final Los Errantes no es una simple novela sobre el viaje, ¿no? No es un tratado metafísico sobre la movilidad como condición esencial, ¿no? De la existencia humana en la modernidad. Más allá de esa ontología del movimiento, ¿no? En el que no deja de ser básica en el libro, más allá de esa filosofía o esa teología que se inventa de la secta de los Biobuni, hay una serie de herramientas que nos van a ser súper interesantes para adaptar y enriquecer nuestra propia narrativa de viajes, ¿no? ¿Qué es, eh, qué es qué es la novela Constelación, ¿no? La novela Constelación rompe con la estructura lineal tradicional, ¿no? De un punto A a un punto B, para adaptarla a la complejidad de la mente humana, ¿no? Y a la fragmentación del mundo contemporáneo. No es un concepto simplemente formal, sino que es una propuesta de ética y de entender que sólo así podemos narrar fehacientemente la realidad más compleja, ¿no? Es en definitiva reconocer que esa linealidad en la que estamos habituados, por ejemplo, de la novela realista del siglo XIX o de los libros de viajes más clásicos, es al final una aproximación falsa de la vida del viaje, porque la vida del viaje son muchísimo más complejos que ese trazo de línea recta, ¿no? Por lo tanto, necesitamos nuevas estrategias para marcar y narrar ese mundo complejo. Em, si el viaje tradicional, ¿no? Estoy pensando, seguía una línea que es origen, trayecto y destino. El libro de los errantes de Torkachuk nos permite romper esa tiranía cronológica para proponer una geografía de los sentidos. Yo os animo a atreveros, ¿no? Un poco a adaptar esta poética de Torkachuk, ¿no? A, a no organizar los relatos por días o kilómetros, ¿no? O una ruta lógica. Si bien el espacio en el que vamos a escribir no lo permite, ¿eh? Porque, por ejemplo, pues los reportajes extensos de viajes National Geographic siempre nos obligan a seguir una ruta con cierta lógica, ¿no? Pero si estáis en un espacio en el que no hay esa norma y podéis ser mucho más creativos, os animo a investigar y a experimentar con esa geografía de los sentidos, con esas constelaciones, ¿no? Em, Podemos buscar, para que me entendáis, una serie de resonancias temáticas. Por ejemplo, Torkachuk, en Los Errantes, hay una parte en la que está describiéndonos un museo anatómico en Ámsterdam y pasa una reflexión sobre una bolsa de plástico que ve, ¿no? Una imagen muy poética volando en un aeropuerto de Asia, ¿no? Y une esos dos conceptos
a partir de la levedad y de la persistencia en el tiempo, ¿no? Qué sé yo, para mí, como os he comentado, Los Errantes fue un modelo, ¿no? Un refugio para mi escritura. Y pues ciertamente, ¿no? Por ejemplo, en la segunda parte de Una vida posible, empiezo narrando un encuentro de Michael Jacobs con Gabriel García Márquez, cuando Gabriel García Márquez, ya en Cartagena de Indias, ya empezaba a sentir la neblina ¿no? de esa enfermedad, de ese olvido que fue apagándolo poco a poco. Entonces, ese encuentro que describo entre Michael Jacobs y García Márquez me lleva a hablar de la proteína beta amiloide que se ha descubierto, ¿no? Pues que se acumula incontroladamente en el cerebro de los enfermos de Alzheimer. Y ese dato propio de la neurociencia me lleva a perfilar la historia de un pintor, de William Utenmorgel, que en 1995 fue diagnosticado con Alzheimer. Entonces él empieza a pintar una serie de retratos suyos y vemos la evolución de la enfermedad en la incapacidad de mostrar gráficamente o de dibujar sus propios rasgos, ¿no? Al final la identidad se va perdiendo completamente. Y eso al final lo acabo conectando pues otra vez con el río Magdalena como un símbolo o una metáfora del olvido, y ya aterrizamos otra vez de la neurociencia a lo que es la geografía de un viaje clásico, ¿no? De la literatura de viaje. Os animo a hacer ese tipo de ejercicios, ¿no? De esas carambolas y de saltos mortales, porque lo que puede hacer es enriquecer muchísimo vuestra narrativa, ¿no? Em, Más allá de todas estas abstracciones y de toda esta filosofía, eh, podemos adaptarlo de esta forma, ¿no? Em, Adaptar el estilo de Torcachu requiere pues, que el cuaderno de viaje deje de ser solo una crónica, como hasta ahora, para convertirse en un gabinete de curiosidades, donde también entra en juego la ironía, ¿eh? Si antes hablábamos del humor y de lo lúdico con Julio Cortázar y Carol Dunlop, incluso con Italo Calvino, con Torcachuk también hay esa ironía, ese juego. Repasando el libro, me he encontrado con una cita, me ha parecido muy divertida, ¿no? Que dice, es un capítulo que se titula Unus Mundus. Dice: tengo una amiga, poeta, a la que lamentablemente la poesía nunca le ha dado para vivir, ¿no? ¿Quién se gana la vida con verso? ¿No? Dice, así que empezó a trabajar, pues, para una agencia de viajes, y como dominaba el inglés, la contrataron como guía de grupos de turistas estadounidenses. Su éxito era impresionante y la recomendaban a los visitantes más exigentes. Los recogía en Madrid, volaba con ellos hasta Málaga, donde subían a un ferry que los llevaba a Túnez. Era por lo general grupos pequeños, de unas 10 personas. Y sigue. Me parece súper irónico, ¿no? Que en un libro de filosofía del movimiento y del desplazamiento juegue con esta idea de que al final pues, la escritura o la poesía no nos da de comer, y sí el turismo, ¿no? La hibridación del género, nos comentaba, puede enriquecer nuestra narrativa a través del concepto del gabinete de curiosidades literarias, ¿no? El Wunderkammer, donde pueden convivir diversos géneros sin ninguna jerarquía clara. En ese espacio híbrido en el que nos podemos aventurar, cabe tanto la ficción como la no ficción, ¿no? En una narración de viajes también podemos ficcionalizar. Podemos meter relatos cortos, imaginarios, que se entremezclan con las crónicas históricas que pueden ser más reales. Eh, Torcacho lo hace constantemente aquí, ¿no? Y podemos incluso introducir fragmentos de ensayos pues ella lo hace sobre la psicología del viaje, ¿no? Y de las observaciones breves, casi aforísticas, de la narradora en aeropuertos y hoteles, ¿no? Hay una serie de núcleos narrativos que se van repitiendo. Por ejemplo, este de Psicología del viaje, Lectio Brevis 1, ¿no?
Y dice, a lo largo del último año y medio, mes arriba, mes abajo, me he topado en los aeropuertos con parejas de científicos que, inmersos en el bullicio propio del viaje, entre anuncios de salidas y llamadas para embarcar, organizan pequeñas charlas. Y aquí se inventa un grupo de conferenciantes que se os va encontrando en diferentes aeropuertos del mundo y estos conferenciantes en estos conferenciantes ella pone, en la voz de ellos pone sus ideas y reflexiones acerca del viaje. Pues me parece una idea bastante brillante, ¿no? Nos permite integrar elementos técnicos y científicos, ¿no? Como como anatómicos o geográficos, ¿no? Y además la ficción, pues es aquello que nos permite también imaginar las vidas de las personas, ¿no? Que se sientan frente a nosotros en un avión y que nos permiten ese otro, ¿no? Que nos permite escalar nuestro viaje e ir más allá de nuestras propias reflexiones. Hay otro elemento importantísimo en todo esto, en los errantes, y es el narrador tierno. Y no es que sea tierno porque sea un osito amoroso, sino porque Torcachu lo definió, ¿no? En su discurso del Nobel, es ese narrador que nos permite salir de nosotros mismos y dotarnos de una cuarta persona que sea capaz de ver las interconexiones más universales, tratando el mundo, ¿no? como un todo único y vivo, ¿no? De hecho, por ejemplo, ella da voz en el libro a un piso vacío, ¿no? Por ejemplo, esa sensibilidad es diferente y rompe con la sensibilidad del yo fui, yo vi y yo sentí, que siempre ha enfocado a la narración del viaje, ¿no? El narrador tierno que define Olga Tokarczuk en su discurso de aceptación del Nobel, busca esa cuarta persona y en definitiva es una mirada que, aunque parte de un punto de vista personal, es capaz de personificar lo ajeno, ¿no? Y lo inanimado, ¿no? Capaz de, por ejemplo, imaginar coger un boleto de un museo y darle vida, ¿vale? Eh, Ese sería también como un reto, ¿no? Que os lanzo, ¿no? Coger un objeto de un viaje, ese recuerdo que os habéis traído de un viaje o que os han traído de un viaje y tratar de dotarle de cierta personalidad para con él construir una narración, ¿no? Vamos un poco a prisa porque su- nos vamos a quedar sin tiempo para, para ir acabando y rematando este inventario, ¿no? Leira Guerreiro, supongo que la conocéis también, entra dentro del juego del inventario porque nos permite hablar del detalle revelador, que también ha estado un poco aquí girando en todo lo que he estado explicando, ¿no? Hasta ahora. Hay un libro suyo que os recomiendo, que son Los suicidas del fin del mundo, se publicó en el 2005, y en él me permite hablar este libro me permite hablar de la mirada quirúrgica del cronista, ¿no? Los suicidas del fin del mundo es una obra maestra, ¿no? Del periodismo narrativo contemporáneo, eh, en el que Leira Guerreiro es capaz no solo de relatar una serie de tragedias que ocurrieron en las Heras, una comunidad de Santa Cruz en la Patagonia, bueno, marcada por una ola de suicidios juveniles ocurridos entre los años 97 y 99, ¿no? Sino que acaba realizando una radiografía de esa otra Patagonia que no sale en los folletos turísticos, ¿no? Em, Vamos a fijarnos un poco cómo convierte esa observación tan minuciosa que ella tiene, esa capacidad de observación, en una herramienta de precisión quirúrgica, ¿no? Aquí tenéis un pequeño fragmento, lo tendréis en el PDF que compartiré, y os lo leo porque yo tengo aquí, lo tengo aquí anotado, abierto. Dice, no recuerdo qué fue lo primero que vi. Esto es lo primero que nos llama la atención como lectores, ¿vale? Es una cronista, no nos podemos sentir, no nos brinda confianza porque no recuerda lo que vio, ¿no? Entonces, vamos a dudar de lo que nos dice.
Quizás la YPF de la entrada, o la avenida Perito Moreno con bulevar al medio, o el cementerio, o el enorme galpón de chapas que decía Transporte Las Heras. Sé que no vi, ni entonces ni nunca, la pintada que alguien me había dicho que existía. Las Heras, pueblo fantasma. Y alguien le dice, fíjate, apenas llegaste, lo primero que ves es eso. No había falta, dice Leira Guerreiro, no hacía falta de esa pintada que de hecho no existía, ¿no? El pueblo mismo era una obviedad. No había gente, ni jardines, ni ventanas abiertas, ni carteles con los nombres de las calles. Los árboles parecían sobrevivientes de alguna cosa mala. Fijaos qué capacidad de descripción, cómo controla la técnica de la descripción. Después supe que no había cine, ni internet, ni kioscos de revistas, y que cada vez el viento cortaba los teléfonos auspiciados por una cooperativa municipal, porque hasta allí no llegaban el largo brazo de la telefónica ni las pretensiones francesas de Telecom. El día era de sol y eso ayudaba, pero cuando bajaba del ómnibus, el viento me empujó, me trastabilló y sentí un chirrido de arena entre los dientes. Alcé mi mochila y caminé hasta el hotel. Fijaos qué escena, es la escena de llegada, la típica escena de llegada de un viaje, de un libro de viajes. Pero fijaos aquí cómo nos mete en escena y con qué dominio de la descripción puntilloso. La recepción estaba tranquila, como de siesta, pero era mediodía. Dejé la mochila en el piso y esperé. Había gente en el bar, un sitio agradable, con mesas de madera y ventanas con cortinas transparentes que dejaban pasar la luz. Uno de los pocos, sabría después, donde no hay música atronadora ni chicas ofreciéndose a 50 pesos. Y el comentario ya estaba en todas partes. Como un tsunami, había llegado que el piquete se había abatido sobre la ruta y no se podía regresar a Comodoro. Fijaos, también atrapada, ¿no? La anécdota también, esa anécdota aparece en muchos libros de viajes, ¿no? La incapacidad de poder volver, la incertidumbre. Hoy en día el viaje ha perdido ese efecto de incertidumbre, ¿no? Todos sabemos que vamos a llegar y que vamos a volver, a no ser que ocurra una tragedia monumental, ¿no? Sigue el texto y dice, un chico con cruces tatuadas en los nudillos apareció detrás del mostrador. Me dio la bienvenida, las llaves, el control remoto del televisor y ahí entra en su habitación Leira Guerreiro, ahí la dejo, ¿no? Eh, Fijaos, la arena en los dientes, ese chirrido de la arena en las dientes da un realismo, pero además nos hace sentirlo, no nos está diciendo cómo sentirlo, sino que lo sentimos, ¿no? Reflexionar también es algo que os lanzo en el chat. ¿Qué textura, sensación física puede definir vuestro día hoy, ¿no? Os lo dejo ahí como Alexis lo ha leído todo. Eh, Genial, porque además lo que lees es lo que te capacita para narrar. Eh, Luego después, cuando desconectemos, pues os lo dejo como ejercicio creativo y si luego lo queréis compartir más adelante en un correo, pues bienvenido sea. Y ahí deja, ¿no? Leira Guerreiro hace su llegada magistral, ¿no? Esta llegada funciona como un umbral semántico y estético de una investigación, y es una puesta en escena fabulosa. El rigor, sobre todo, llama la atención el rigor como punto de partida, ¿no? Narrativo, porque eso solo puedes hacer cuando sabes mirar, escuchar y verificar. Leira llega sin un prejuicio, con preguntas y con tiempo. Eso es lo que también nosotros como narradores tenemos que armarnos. Y construye, o más bien ella habla siempre de la metáfora de amasar el pan, ¿no? Amasa el texto como amasa el pan y lo dota de esa capacidad maravillosa de transportarnos a él, ¿no? ¿Qué ocurre con Leira Guerreiro también? El desplazamiento físico es también un desplazamiento moral e intelectual, como cronista. Y ella misma se expone al desconcierto, porque, como dice, no va a saber si va a poder irse cuando ella quiera, ¿no? Y hay una cosa que dice también en este texto, que dice, al final, ¿no? De este fragmento dice, no sé qué fui a buscar ahí. Y no es una pregunta retórica o la confesión de un cronista que intenta, ¿no? Que nos compadezcamos de ella, ¿no?
sino que al final es una confesión de que todo relato, toda crónica también es una indagación personal nuestra, ¿no? ¿Por qué muchas veces llegamos a un sitio y por qué decidimos describir ese sitio? Pues bien, esa es otra idea que os dejo ahí lanzada, ¿no? Y quiero dejaros este pequeño cuadro como una síntesis del recurso del estilo guerreiro, ¿no? A partir de esa descripción que hemos leído, ¿no? Porque hay dos herramientas fundamentales que sostienen la prosa de Leila Guerreiro. Es la descripción precisa y el perfil profundo que llega a realizar de las personas, ¿no? La observación quirúrgica en ella es un procedimiento técnico que implica, pues, recolectar minuciosamente todos los datos sensoriales y fácticos. Es decir, no solo se inventa, hay vientos de 100 kilómetros por hora en la Patagonia, en esa zona. El desempleo llega al 20% y lo muestra, ¿no? Con datos y cifras. Esos datos sensoriales, esos datos fácticos y estadísticos, ella los consigue convertir y transformar en algo más, ¿no? ¿Por qué? ¿Y para qué? Porque ensamblados de esa otra forma, transformados de esa forma y descritos como lo describe ella, revelan la verdad subyacente de un territorio. No nos lo tiene que decir, sino que nosotros lo acabamos interpretando. Y en ese sentido, ese fragmento es ejemplar, como es ejemplar el libro entero, ¿no? No dice, sino que muestra ventanas cerradas, árboles que parecían sobrevivientes de alguna cosa mala. ¿Recordáis cuando hablábamos de Italo Calvino y de la capacidad de Marco Polo de evocar y no de escribir? Es esto. Aquí Leila Guerreiro funciona como una Marco Polo moderna. Cuando dice que parecían sobrevivientes de alguna cosa mala, no solo está describiendo cómo estaban los árboles, pero ya sabemos que esos árboles no eran, no eran la fantasía de un jardín, ¿vale? El clima, el paisaje y las infraestructuras nos revelan cuál es la situación psicológica de ese pueblo y puede ser que nos llegue a justificar por qué ese alto número de suicidas. La descripción se convierte en una herramienta cognitiva, nos permite entender el mundo. Cada elemento observado cumple una función narrativa y ética. No son gratuitos y están pensados al detalle por Leira Guerreiro, que es una obsesiva de la corrección de su prosa, ¿no? La corrige 1000 veces. Os voy a compartir aquí una cosita también muy divertida en el chat. Y hablando, ¿no? de esa capacidad de observación que le intuimos a Leila Guerreiro. Es un libro, pero lo vais a poder encontrar información de estos ejercicios de observación, que son súper también importantes como para desarrollar la creatividad y nuestra narrativa, ¿no? Este libro parte de una consigna, de una adaptación libre, inspirada en unos ejercicios de un filósofo que se llama Baptiste Morizot, que él los aplica a la naturaleza, ¿no? Y que le permiten em, que inspirar ejercicios de observación, ¿no? De evidenciar que la observación no es algo que es tan evidente, ¿no? No es una capacidad tan evidente y que muchas veces pasa desapercibida y que nosotros tenemos que pulir como narradores, ¿no? Bien, pues ahí vemos, ¿no? Como el dato fáctico y estadístico de esos vientos de 100 kilómetros por hora, ella los transforma en una narrativa, ¿no? Y ella dice, el viento me empujó, me trastabilló y sentí un chirrido de arena entre los dientes. Punto. Ya sabemos que era un viento fuertísimo y convierte ese clima en un antagonista físico del narrador y a la vez permite esa inmersión sensorial violenta, ¿no? en la narración. Eh, Luego, en un pie de página podría decir la estadística, ¿no? Los vientos son de 100 kilómetros, ¿no? Lo mismo con esa cifra del desempleo. Cuando nos dice todo lo que no hay, ya no se está materializando la estadística económica de un paisaje abandonado. Si no hay nada de esto, tiene que haber desempleo, porque ¿dónde trabaja la gente, no?
Y bueno, y esa mención, ¿no? De las mujeres ofreciéndose, de las chicas ofreciéndose por 50 pesos, ¿no? Pues nos está hablando de que esa zona realmente había una gran proliferación de prostíbulos mientras no habían escuelas, ¿no? Un, un rasgo, un rasgo clave en la estética de Leila Guerreiro es esa economía expresiva, ¿no? Ella no acumula adjetivos, que es lo que os decía antes, ¿no? Con esa capacidad de revelar no necesariamente va acompañada de una numeración excesiva de adjetivos, sino que los selecciona. Para mí es súper brillante, ¿no? Ese chico con cruces tatuadas. De seguida te haces un perfil de él, sin decirte muchas cosas más, ¿no? En una sola frase, pues nos ha perfilado la identidad de ese personaje. Otro rasgo central, ¿no? Lo hemos visto con el viento, es la materialidad de sus descripciones. Pero lo que me parece que es soberbia y excepcional Leira Guerreiro es para introducir una musicalidad en su prosa. Su ritmo es sobrio, contenido, pero musical. Ellas apoyan frases mayormente breves, de sintaxis clara, ¿no? Que van avanzando con una cadencia casi seca, tan seca como el propio paisaje patagónico. Y eso es buscado. Leila Guerreiro tiene un oído excepcional que además alimenta con la poesía. Es una gran lectora de poesía. Y eso es lo que nosotros también podemos incluir en nuestra narración, ¿no? En nuestra capacidad narrativa. Ese juego con la sintaxis que hace que al final el lector vaya en un vaivén, ¿verdad? No sea una lectura monótona, y que evita de esa forma el estancamiento y el aburrimiento de- del lector, ¿no? Al final, lo que quiero que quede claro con este inventario es que más allá del canon clásico de la literatura de viajes, nos podemos hacer con un gabinete de herramientas, ¿no? Del narrador. Nosotros como narradores tenemos que tener el mayor gabinete posible, porque eso significará que tendremos el mayor número de estrategias, trucos y herramientas con las que enfrentar una narración eficiente y memorable, ¿no? Ahí tenemos a Calvino, ¿no? Con el que comenzábamos, pues que lo que nos ha enseñado es que los lugares tienen una esencia invisible y esa esencia invisible es la que nosotros tenemos que hallar y ser capaces de narrar. Cortázar y Caron Dunlop nos han enseñado a jugar con la rutina y romper con la velocidad e introducir el aspecto lúdico, incluso paródico, ¿no? De ese modelo de los exploradores clásicos. Torkachuk nos ha invitado, ¿no? a tratar, a lanzarnos, a atrevernos a descomponer el mundo en todos sus pequeños fragmentos y dejar que el lector los vaya conectando en un camino de, de pequeñas ideas destellantes, ¿no? Y finalmente Guerreiro, pues con ese, esa capacidad, ¿no? de descripción minuciosa. Al final, lo que quiero que entendáis es que vuestra voz narrativa surgirá de esta serie de combinaciones. Al final no es que vayas a escribir como Italo Calvino, ni como Julio Cortázar o Calón Dunlop, ni como Leila Guerreiro, ni como Sebal. Vais a imitar, adaptar todas esas voces y vais a configurar vuestro propio gabinete de narradores y narradoras. Y a partir de ahí, pues eso, el mapa ya está en vuestras manos y espero que os sintáis con libertad de explorarlo, ¿no? Y, y nada más.